Hola, ¿qué tal? En esta ocasión veremos la unidad 3, convertidores AC-AC, específicamente punto 2, control de velocidad de los motores de inducción. En este punto voy a tomarme mi tiempo para hablar específicamente de este tema, para hacer un análisis técnicamente histórico de lo que ha sido la evolución del control de los motores, o más bien, para hablar a resumidas cuentas, todo lo que se ha pensado a la hora de realizar control de velocidad de motores de inducción o motores alternos. El control de motores puede ser para motores asíncronos o motores en general, pero veamos, ¿qué alternativas existen? Normalmente, un motor se conecta directo a la red eléctrica y la frecuencia de alimentación es constante. O el motor se conecta a una fuente electrónica controlada en voltaje y en frecuencia. De esa manera logras hacer control en el motor. Dentro de las maneras clásicas, el control se puede hacer a través del voltaje de entrada, lo cual genera una variación de la velocidad del mismo y una gran variación del torque. La variación de la velocidad puede ser cercano hasta de un 10%, lo cual es técnicamente nada, porque se disminuye el torque del motor y al haber una carga presente, el mismo baja su velocidad. Otra opción sería controlar la potencia en el circuito del rotor. Se le coloca una resistencia, un elemento pasivo, en lo que es el circuito del rotor. Cuando el rotor tiene la posibilidad de colocarle resistencias en su camino. Actualmente los motores jaula de ardilla, que son los más utilizados en el mercado normalmente para muchas aplicaciones, no se les puede colocar una resistencia en el rotor porque el rotor es de jaula de ardilla. En cambio, los motores síncronos, donde tienes un embobinado de rotor y un embobinado de estator, sí se puede. Se puede controlar el voltaje en la entrada y la potencia en el rotor. Se combinan ambas y de esta manera podemos disminuir. Téngase en cuenta que disminuir la potencia en el rotor tiene mayor control de velocidad que disminuir la tensión de entrada. Dentro de las formas modernas de controlar motores es mucho más sencillo, entre comillas. Sencillo quiere decir mucho más efectivo. Control escalar, lo que llaman control de velocidad a frecuencia, control de voltaje y frecuencia constante. Ya lo dijimos, controlar el voltaje de un motor a la larga nos dará una pequeña variación de un 10% porque disminuyes el torque. Control vectorial, acá lo llaman estado del arte, quiere decir el mejor control que se pudo inventar. Está por control de campo orientado o control directo del par. Ya aquí estamos hablando de controles más comunes que se pueden aplicar a motores del tipo jaula de ardilla. Dentro de los posibles controles de voltaje de entrada existen varias opciones. Utilizar un transformador variable de tensión, lo cual sería carísimo para controlar la tensión de un motor. Utilizar reactancias variables, menos costoso, pero también ocupa mucho espacio. Cambiar la configuración de las bobinas del estator, de estrella a delta, o el número de fases. Esto es un poco más económico porque se hace con contactores. Utilizar un conversor electrónico AC-AC por retardo de encendido o por modulación de ancho de pulso, que permite controlar las tensiones. Como les venía comentando, el control de velocidad es reducido cuando hacemos variación de voltaje. Dentro de los posibles controles de potencia que se le pueden realizar al circuito del rotor, cuando el rotor lo permite, se puede realizar con resistencias variables o con conmutadores electrónicos de resistencias fijas. También se puede realizar haciendo una conversión AC-DC-AC o una conversión AC-AC, ya sea con el método de Kramer o con el método de Scherbius. En algún punto tenemos que entender que los controles de velocidad de los motores se hace de la siguiente manera. A la frecuencia nominal, el motor tiene técnicamente todo su torque,
A medida que se aumenta la frecuencia, el torque tiende a disminuir, porque el hierro del motor, los embobinados del motor, no soportan frecuencias superiores o muy superiores porque comienzan a desperdiciar la energía, no logran hacer que el campo magnético se establezca de la manera correcta. Por tanto, normalmente los motores son diseñados para tener un torque y una velocidad nominal como velocidad máxima, y de allí hacia abajo se hace el control del motor con frecuencias más bajas. Continuando con el control de velocidad de los motores de inducción, aquí nos hacen particular énfasis en que los motores de inducción tienen deslizamiento menor al 5% y que la variación de eso depende de la carga que se ejerza sobre el eje del motor. Aunque pudieras variar la velocidad en mayor cantidad, sería muy pobre el rendimiento del motor. Entonces se establece que la velocidad síncrona de un motor de inducción está dada por 120 por la frecuencia de la línea entre el número de polos. Ya esto comienza a dar una idea de que para controlar un motor, al aumentar el número de polos, la frecuencia disminuye. Existen dos formas de hacer que esto ocurra: con el método de los polos consecuentes y el método de vanado de estator múltiple. Hacer que los polos sean consecuentes consiste en interconectar los polos para que formen parte como de una misma bobina. Si en este punto entra la corriente, en este otro debería salir para que el flujo vaya en este sentido acá. Ocurre algo de la siguiente manera: primero se empuja el rotor en una dirección. Como estamos lo suficientemente lejos del rotor, el empuje contrario no afecta el movimiento de inercia que ya lleva el rotor. Entonces este segundo movimiento afecta menos a que si ocurriera ese movimiento contrario en este punto. Ocurre el tercer momento y le da más fuerza al rotor. Por tanto, continúa su movimiento, y cuando viene el movimiento contrario estamos suficientemente lejos para que no afecte al rotor o lo frene poco. Continúa el siguiente movimiento y el rotor gira nuevamente con mayor fuerza, teniendo igual de lejos al siguiente punto. De esa manera se va haciendo el movimiento del rotor con los polos bien distribuidos de forma contrapuesta. ¿Qué ocurre cuando son consecuentes? En el primer punto se empuja el rotor para girar en un sentido, pero en el siguiente punto te encuentras una oposición del movimiento. Por tanto, el rotor va a intentar girar en un sentido y frenarse. Sin embargo, la inercia inicial debería ser mayor a la oposición, porque en el siguiente momento nuevamente se hace girar el rotor en el mismo sentido. Entonces, esto disminuye significativamente la velocidad del motor, porque es como si lo estuvieses parando y arrancando de manera continua, donde el arranque, por ser inercia, se mantiene en funcionamiento con respecto al detenerse. En teoría, este efecto disminuye la potencia de movimiento del motor a la mitad. En otras palabras, disminuye la velocidad del motor a la mitad. Esto con polos consecuentes. Entonces podemos disminuir la velocidad colocando los polos de manera consecuente o disminuyendo la cantidad de polos, ya que cuando hay menos polos, la distancia que tiene que recorrer el motor para colocarse en alineación con el campo es mayor, por tanto tiene que moverse más rápido para lograr alinearse con cada polo. Veámoslo de esta manera: supongamos que estos polos fueron anulados. Inicia acá, motor tratando de moverse, contrapuesto,
no afecta, y desde este punto hasta este punto hay mayor espacio, por tanto en el mismo fluir del motor él tiene que alcanzar o desplazar mayor distancia, por tanto su velocidad es mayor, para después realizar el mismo efecto de posición suficientemente lejos y comenzar a hacer el efecto de velocidad, de continuar el movimiento en el siguiente polo. Entonces, al nosotros disminuir la cantidad de polos, la velocidad aumenta porque tiene que recorrer en el mismo tiempo mayor distancia el rotor para poder alinearse con los polos. De la misma forma, si tuviésemos un motor con solo dos polos, en este punto comienza a girar y tiene que girar aún más rápido para poder llegar al siguiente punto, para después continuar con el giro. Pero recuerden que acá el primero va a tratar de detenerse, pero está muy lejos, y después en la siguiente vuelta va a tratar de continuar el giro. Entonces acá él aumenta la velocidad. Entonces, si se hace una buena combinación de polo consecuente y disminución de polos, se puede lograr obtener las 4 velocidades mencionadas de 1800 revoluciones, 200, 900 y 600. Permíteme recordarte que te pases por la pestaña de comunidad del canal para que veas las publicaciones, para que hagas comentarios hacia la red y nos nutras con esa información de lo que quieres ver y de lo que esperas de este canal, para que te anotes en las encuestas y nos des tu opinión. Seguramente por acá arriba debe aparecer el botón de suscripción, por acá al lado lo último que hemos publicado y por allá al final una lista de reproducción que seguro te va a gustar. Y recuerda el objetivo: aprende, mejora y comparte. ¡Chao!